Ser podcast. ¿Vamos al lío? Vamos. De la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Pero sí está Óscar Bob. Es un jugador que te ofrece lo que esperas de un extremo algo más tradicional, que sabe llevar bien la bota pegada a la bota, la bota pegada a la bota. Lo cierto es que con las obras que se está realizando, Adif, prácticamente la totalidad de esos trenes van a realizar el trayecto por carretera. Compañeros del Partido Socialista, ministros, líderes autonómicos creen que es competencia del presidente del gobierno y que hay que aguantar hasta 2017. Solo 300.000 solicitantes tienen ya el pasaporte. En el proceso han entregado certificados de nacimiento o documentos que acreditan la condición de familiares del franquismo. Este año centran el orgullo en denunciar el aumento de los discursos de ocio contra el colectivo. La máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos quiere volver a la Unión Europea. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Vamos allá, Isaías. Vamos venga. allá. Bueno, son las 5:11 en España, 1 hora menos en Canarias. ¿Y Y eso? no es gazapo mío, vigilantes que os veo venir. Es el nuevo uso horario y mira que tenemos muchos acumulados que Dani Garrido ha implantado esta semana desde los Estados Unidos. Lo escuchó Ruiman Moreno. Transmite Carrusel Deportivo, son las 12:18 en nuestro país, 1 hora menos en Canarias. Desde Dallas, seguimos. Ala, si algún día emprendieran la independencia en Canarias, yo ficharía a Dani Garrido. Te arregla el proceso en 5 segundos, sin mayor problema. Pero bueno, el resbalón apenas brilla bajo la sombra del jardín en el que se metió Feijóo esta semana al afirmar, entre otras cosas, que cuando él dirigía el Insalud había enfermeras que daban bajas a los médicos. Yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega, o que una enfermera no le dé la baja a un médico, Bueno, esto, señor Feijóo, no es que sea discutible, es que es imposible. Sería suplantación de identidad y de funciones. Aunque claro, Carlos Matera Mat lo ha agarrado para confeccionar la viñeta de esta semana. En todo caso, las enfermeras son personal cualificado. Desde luego, tienen un buen ojo clínico, mejor que algún compañero por aquí. Hola, ¿qué? Buenas tardes. ¿Qué tal, bien? Bien, de momento bien. Bueno, ¿estás nervioso? No, yo que tengo Parkinson. Toma ya, como para dar bajas. Bueno, el problema es que Feijóo se mete en el jardín y después nos arrastra a todos. Alfonso Sanz, por ejemplo, vigila a Pedro Blanco, que esta semana ha tomado las riendas del Hoy por Hoy en verano, que afirmó que en España hay jetas que van a trabajar sin estar enfermos, que viene siendo lo propio. Es que al final daba la sensación de que reducía el problema del absentismo a que hay muchos jetas en este país, en una doble dimensión, ¿no? Jetas que dan bajas médicas y jetas que van a trabajar sin estar enfermos, sin que esté muy justificado. Pues oye, Pedro Blanco, Falta lo normal. no, falta un no ahí. Claro, si no estás enfermo, vas a trabajar. Sí que se cogió vacaciones, sin embargo, el juez Peinado. Y claro, con este follón de la judicialización de la política, la politización de la justicia, Juanma Marqués, en Hora 25, situó a Miguel Tellado en el Tribunal de Peinado como sustituto. Esto lo escuchó Mario Suárez. Yo no pondría tanto el problema en la decisión del último juez, que ha sido el sustituto del sustituto, como en la anterior de Tellado. Perdón, que Tellado no sabemos. Disculpa. Se me ha ido el apellido al lado. Bueno, a Peinado se le están yendo otras cosas también. Bueno, y Javier Ruiz, en Mañaneros del pasado lunes, pues hablaba del lawfare, sobre todo a raíz de la encuesta que publicó El País y la cadena SER. Y dijo lo siguiente, lo quiso decir con palabras muy claras en castellano. Todo esto es lo que confirman las encuestas del diario El País y de La Vanguardia, que en España 2 de cada 3 españoles creen que hay jueces que hacen política. En castellano, que hay lawfare. Hombre, Javier, en castellano, lawfare, pues no parece. Bueno, nuestro laboratorio en la unidad de vigilancia ha podido corregir la cosita. En España 2 de cada 3 españoles
españoles creen que hay lawfare. En castellano, que hay jueces que hacen política. Así mucho mejor, así se entiende mucho mejor. Bueno, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, no pudo ir a Turquía porque tenía el pasaporte retirado para ir a Turquía, no para ir a Gran Bretaña. En otras cumbres, la verdad es que con Rajoy y con el propio Pedro Sánchez hemos visto otras imágenes sorprendentes. Sí, el presidente del gobierno ha asistido acompañado de su espolla, Las juventudes del Partido Popular han publicado hoy este tuit y la imagen vemos en la playa al presidente del gobierno con su espolla. A ver si Peinado va a tener razón y casi mejor no dar esta imagen. Bueno, en fin. Por lo demás, mucho fútbol, pero claro, compitiendo con los Sanfermines, que siempre nos deja imágenes y narraciones memorables de los encierros. Seguro que te acuerdas de esta, muy evidente, Francino. Un peligroso encierro en los Sanfermines ha dejado un herido por asta de toro. El autor ha sido el toro, que se ha quedado rezagado. Nos ha jodido. El autor ha sido el toro, no va a ser la enfermera del Insalud. Ha sido el toro. Pero bueno, el gran foco de esta semana está en el fútbol. Me gusta el fútbol porque soy... Y hablando de fútbol, Francino, me dan en este informe por todos los lados. La semana pasada corregí a nuestro Dios, que es Jesús Gallego. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar a Dios. De nada, Gallego. Bueno, pues corregí a Jesús, me metí en otro jardín. Y la primera en la frente, la vigilancia es masiva, Alejandro Rodríguez, Guillermo Filipone, Mariana Vives, Juan Carlos Vives, bueno. Hablé de un partido que se iba a disputar y resulta que ya se había disputado. Y nos queda pendiente todavía un partido, Francino, contra Uruguay, que Jesús Gallego anunció en la SER. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en la previa del partido entre España y Paraguay, que se jugará mañana en Guadalajara, en México. No, efectivamente, me he equivocado. Yo no era Uruguay, era Paraguay. Bien, corregí sobre la marcha como pude, pero es que al apostillar esta vigilancia vuelvo a meter la pata al decir que es España-Paraguay, ni se había jugado ni se jugaría porque Paraguay estaba eliminada. Era Paraguay y se quedarán esperando en la selección porque ese partido ni llegó. Nosotros jugamos contra Uruguay y tampoco llegará porque Paraguay ya fue eliminado del Mundial. Porque pues Paraguay tampoco, ya fue eliminado del Isaías, tampoco. No, hija, no. Paraguay estaba todavía viva en el Mundial. Es más, jugó contra Francia al día siguiente. Y entonces sí que fue eliminada. Claro que entonces pudimos decir, tal y como avanzó Isaías Lafuente en la cadena SER, Paraguay palmó, efectivamente. Y tengo otra, precisamente sobre predecir o producir hechos futuros. Esta me la envían Alejandro Rodríguez, Mariana Vives y Juan Carlos Vives. Hablaban en A Vivir del eclipse y corrigió cuando dijeron en A Vivir que había que comprar gafas en tiendas de astrología en vez de astronomía. Y claro, al definir astrología, pues dije lo siguiente: la astrología, todos sabemos, es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para producir hechos futuros o conocer el carácter de las personas. No era producir, era predecir, como nos dicen los vigilantes. Y por cierto, sobre el futuro, oye, ojalá hoy España haga un partido extraordinario, que no es lo mismo que tremebundo, nos dice Paco del Campo. El récord sigue creciendo, el récord de Unai, récord que es también de Laporte, de Cubarsí, que ha hecho un partido tremebundo. Bueno, pues nos recuerda Paco que tremebundo es algo espantable, horrendo, horrible, algo que hace temblar, así que mejor que no hagamos esta tarde un partido tremebundo. Pero volvamos a mí, Francino, porque hay otra más. Semana? Bueno, pues que se cierra la temporada y no quieren que me vaya tranquilo de vacaciones. Ahora, de esta me salvo, Es de esos momentos que demuestran que la ironía y las comillas pues no se ven en la radio. Y Fernando Poncela, Macario Cámara, José Javier Simón y Marité Cabarcos debieron de conectarse con la unidad ya comenzada y me vigilan por esto que dije al final como despedida. Recordamos la dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, como dijo Juan Carlos II, si en algo nos hemos equivocado, pues eso. Claro, y ellos me dicen, ¿cómo que Juan Carlos II? Bueno, agradezco la vigilancia siempre, pero... Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Y esa explicación es que el viernes pasado Javier Sardá nos recordó un poquito antes de la unidad una anécdota con el emérito, y entonces al comenzar la unidad dije lo siguiente. Mira, nos acaba de contar Sardá la anécdota del guionista que le escribió Juan Carlos II cuando iba a entrevistar al rey Juan Carlos, pero yo creo que ese guionista al final acabó trabajando en la Moncloa con Rajoy, porque seguro que te acuerdas. Quiero además transmitirle los recuerdos del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II. Pues esa es la clave, Fernando, Macario, José Javier, Marité, pero en todo caso, gracias por la vigilancia. E insistimos, la ironía y las comillas no siempre se entienden en la radio. Están y atentos, además están muy a atentos. todo, Sí, además Era un rey muy campechano, campechano. es lógico que nuestros oyentes dudasen porque nuestros tropiezos monárquicos son frecuentes y al pobre Felipe VI le movemos el trono con frecuencia. Solo en esta temporada que hoy cerramos tenemos a Felipe V, que se presentó en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. La imagen destacada en todas las portadas es la de los reyes junto a las víctimas de la Dana. Felipe V perdió rigor para evitar que se repita Felipe V, poco después las fuertes lluvias en Valencia obligaron a posponer la inauguración del curso universitario a la que iba a asistir Felipe II. También obligan a posponer la apertura nacional del curso universitario en Valencia, a la que tenía previsto asistir el rey Felipe II. Era un rey muy activo, Felipe II, porque un año antes ya se había colado para recibir a Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. Bueno, este año no fue Felipe II el que recibió a Zelensky, que no para, Felipe II, sino que acudió el campechano. Lo contamos en Hoy por Hoy. Con empresas de armamento, que es lo que viene a buscar aquí y lo que ha ido a buscar también a Francia en esta gira que está llevando a cabo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que después va a tener reunión con el presidente del gobierno y con el rey Juan Carlos. ¿Rey Juan Carlos, Ángel? Ay, el rey... Gracias por corregirme. ¡Qué susto! Pero me has asustado y todo, ¿eh? Qué susto se llevaría Zelensky, sobre todo. Bueno, también hemos tropezado con el árbol genealógico de los Borbones. ¿Ah, sí? En este caso se equivocaron en La Sexta, en el programa de La Roca, en donde Andrea Levy, refiriéndose al abuelo del rey emérito, habló de un abuelo desconocido hasta donde sabemos. No, el escándalo de faldas, que por otra parte lo tienen todos los reyes Borbones en la historia, y más los últimos, como puede ser su abuelo Fernando XIII. Pero... Aquí nos ponemos a enumerar reyes, Fernando XIII. Nos faltan 6 Fernandos, Francino, para llegar, porque el último Fernando fue el más tuerzo, Fernando VII. El de Nieves. El de Nieves, efectivamente. Por cierto, Fernando VII, un rey también longevo, que se ha llegado a reunir en estos tiempos con Pedro Sánchez. Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VI, Fernando VI, a partir de la 1:30. ¿Yo? Tenía que haber bajado un poco más e irse a los Felipes. Bueno, y cuando no son los antecesores reales o imaginados, al rey Felipe pues le movemos el trono, bueno, se lo mueven hasta los Reyes Magos, ¿no? Como sucedió en otro funeral, el de las víctimas por el accidente del AVE en Adamuz, en donde también se esperaba a los Reyes Magos. Unas 5.000 personas asisten a la misa funeral. Sus Majestades los Reyes Magos aún no ha entrado, la misa está a punto de comenzar. Bueno, y por tropezar, corramos un tupido velo, también tropezamos con algún monarca vinculado a esta tierra. Aquí murió Fernando III el Santo. Bueno, fue tan santo que lo elevaron a los altares siglos antes de nacer, según Juan José Millás. La única alianza de política y religión que hay ahí es la de Fernando III, que fue santificado en el siglo VI, me parece. Él murió en el XIII. Si murió en el XIII es difícil que te santifiquen en el siglo VI, ¿eh? Y además esta es una tierra con muchos siglos de nobleza, demasiados. Fijaos en la casa de Osuna, por ejemplo, según contaron en La Sexta. El Tribunal Supremo obligó a los duques de Osuna a sacar todos sus bienes a subasta que venían acumulando los últimos 350 siglos de nobleza. 350 siglos que son 35.000 años. A ver si el autor de Los Bisontes de Altamira resulta que ya era duque de Osuna y todavía no lo sabemos. Pero bueno, que le hemos apartado tanto al pobre Felipe VI esta temporada que espero que, mira, si hoy ganamos y llegamos a la final del Mundial, le dejen ir de una puñetera vez, en este caso hasta Nueva York, y no se presente un Austria, como sucedió en la Eurocopa.
Para la final se han registrado alrededor de 50 aviones charter y luego entre las autoridades españolas entrará el rey Felipe IV, por supuesto, el presidente del gobierno, Sánchez, y algunos de sus ministros. ¿El rey Felipe IV? Por supuesto. Por supuesto. Volando voy, volando vengo. Bueno, y volando hemos vuelto a salir de Madrid. Estamos muy contentos de volver a Sevilla, Andalucía, que es una tierra especial. Antes hemos hablado de una mujer, de Isidora. Sí. Nuestro filósofo José Carlos nos ha contado filósofos de la tierra que no solamente vivieron 1000 años, sino que vivieron al revés. Bueno, pues tenemos otro caso de otra mujer, en este caso Aldonda. Vamos a hablar de María Amaya Heredia, conocida artísticamente como La Andonda. Se dice que nació en Morón de la Frontera en 1931 y murió en 1891. No obstante, existe discrepancia sobre el lugar de nacimiento. No me extraña. ¿Y qué importa? Si vivió hacia atrás, ¿qué importa dónde nació? Benjamin Button. Esta mujer ya era especial. Bueno, nos ha costado un poquito llegar hasta aquí a Sevilla. No sabíamos si teníamos que venir con pasaporte después de vuestra independencia. La capital andaluza acoge desde hoy la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU. Primera vez que esta conferencia se celebra fuera de Europa. Bien, Sevilla fuera de Europa. Y claro, pensábamos venir en avión, pero no sabíamos si hacerlo o no, tal y como estaban determinados conflictos. El desencuentro entre Ryanair y AENA, fruto de este desencuentro, hará que Andalucía pierda las rutas, sobre todo en aeropuertos como Sevilla y Málaga. Llegamos a las 8:30. Como para atreverte a coger un avión. Y una vez aquí nos ha costado llegar desde el hotel. A esta hora, los accesos a la ciudad tenemos 2 kilómetros de retención en el puente del Centenario, sentido Huelva, y en sentido entrada, Glorieta Calle. Comercial Mercedes-Benz te ha ofrecido la información del tráfico. No sabemos cómo llegarás, pero cómprate un Mercedes. Este es el mensaje fundamental de la cuña. Y oye, como en todas las grandes capitales, pues aquí en Sevilla se producen también circunstancias inesperadas. Por ejemplo, una grandísima operación policial. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Sevilla dedicada a estafas inmobiliarias y a la falsificación de documentos. Por esta operación se han detenido a 5.000 personas. ¿Y cómo no los habían visto antes? Duda. 5.000 parecen muchos. Pero bueno, en Sevilla somos así. A lo mejor hemos detenido a 5.000. Bueno, ya hace calor, pero bueno, oye, nos hemos puesto el chaleco redundante que tanto se lleva por aquí, que lo habéis puesto de moda. Y es que tengo 28 grados y ya te digo que con el paseíto que me he dado a un ritmo un poquito alegre, yo estoy sudando y estoy con un chaleco sin mangas, 28 grados y vamos a llegar a los 39. Bien, es lo que tienen los chalecos. Que no tienen mangas. Un chaleco con mangas ya sería un jersey u otra cosa, ¿no? Pero bueno, hoy hace buen tiempo. Eso sí, claro, no hemos podido ver un fenómeno peculiar que se produce por aquí en Sevilla y que yo no he llegado a ver nunca. Y mira que hemos venido. Los famosos internavos nubosos. Cielos poco nubosos, internavos de nubes altas y temperaturas en ascenso. Internavos nubosos. No quiero buscar una explicación. No. Pero no sé qué tenéis por aquí con los nabos, ¿eh? Se os cuelan por cualquier sitio, en cualquier momento, en el cielo, en un campo de fútbol, hablando de un jugador del Betis. Coloca la pelota Nabil Fekir, va a sacar la falta, a ver si aparece el mago Nabil, cuidado con el juego de palabras. Bueno, invoco al mago, el mago Nabil, pero cuando invoco al mago, el mago no aparece, a ver si aparece hoy. ¿Qué estaría yo pensando? Para que me salga por aquí. Claro, y después de escuchar estas cosas, escuchas a los compañeros sobre cómo se alivian del calor. Sí. Y también puedes llegar a pensar en nabos. Yo me he aliviado en más de una ocasión y de noche en la cama, cuando uno se acuesta y están las sábanas calientes ahora, es una buena manera de refrescarse un poquito. Madre mía. En fin. Bueno, pues ya está. Ya me he comprado la columna de aire. Es que es lo que hay que buscar soluciones como sea. Es mejor la solución de la columna de aire que aliviarse en la cama, que todos sabemos lo que es también, aliviarse. No lo diremos que estamos en horario infantil. Bueno, aliviados estamos nosotros de veros y de veros también, oye, 5 años después de la pandemia, estando en la ciudad y en la provincia en la que la COVID afectó
a todos los ciudadanos, según contaron en Canal Sur. En Sevilla la situación es crítica porque afecta ya a unas 700.000 personas tan solo en la capital. Y si hablamos de la provincia, hay ya 2 millones de contagios. 2 millones de contagios. Vamos, que no quedó ni uno sin contagiar. Y estáis aquí todos bien, pues me alegro muchísimo. Es verdad que el gobierno se volcó con vosotros en la vacunación, en algunos casos un poco por encima de sus posibilidades. Se llevaron un buen susto y no es para menos. Recibieron de golpe 5 millones de dosis, 5 millones de dosis de Pfizer, cada uno, ¿eh? En esta situación están 8 vecinos de Gelbes, en Sevilla, están bajo vigilancia, aunque de momento no han presentado efectos adversos. Ni pandemia ni nada, ¿eh? Vamos, te ponen 5 millones de dosis y no te pasa nada, es que eres un tipo o una tipa potente. Bueno, parece mentira, sinceramente, que con este esfuerzo que hizo el gobierno por vosotros tengáis un gobierno del Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta algunas promesas que hizo la candidata socialista cuando era vicepresidenta del gobierno de España. En total, Hacienda propone perdonar un total de 83.252 millones de euros. La vicepresidenta Montero habla de perdonar hasta 2.500 millones de euros por habitante, hasta 2.500 millones de euros por habitante, y se pregunta qué votará el Partido Popular. ¿Os prometen esto y no la votáis? Bueno, parece mentira, desde luego. Andalucía, en todo caso, va bien, ya se nota, ¿no? Veremos si las amenazas de Trump se cumplen o no, que aquí en Andalucía os afectaría muchísimo. En España recordemos que hay 2 bases conjuntas, en Morón y en Rota, con unos 3.000 soldados estadounidenses, cuyo impacto económico puede llegar hasta los 600.000 millones de euros todos los años. 600.000 millones de euros todos los años. Nos ponemos a hablar de millones y parecemos sevillanos. Un negociazo. Bueno, ya veremos cómo va la cosa con Feijóo, si llega un día a gobernar en la Moncloa, por ejemplo, con esa ley que promete para proteger al concebido no nacido, que también requeriría una inversión millonaria en Andalucía con los larguísimos embarazos de las mujeres andaluzas. Buenas tardes. La mujer ingresó el domingo pasado en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla capital. Estaba embarazada de 39 meses. El miércoles se le practicó la cesárea. Pues hay que proteger muchísimo a este concebido no nacido aquí en Andalucía. Bueno, y acabamos, Francino. Ha sido muy bonito cerrar temporada aquí en Sevilla. Hemos viajado por un montón de lugares en este tiempo, por toda España. Ha sido muy gratificante cruzarnos y poner cara a tantos oyentes, humanos o no, ¿eh? Seguro que te acuerdas de la huella que dejamos en un par de ciervos en plena berrea en Monfragüe. Se llaman Julián y Marga, ¿cómo olvidarlos? Buah, la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿no?, que vinieran a vernos, a mí me puso bastante borrico. Y a mí, ahí, plena berrea, y ves a Francino ahí a lo lejos, con los prismáticos, mirándote y madre mía, pero qué cachonda. Uy, Isaías, qué guapo. Isaías. Yo le decía a Julián, quítate tú, y que venga Isaías aquí a montarme. Bueno. A ella le gusta mucho Isaías, a mí Francino, me encanta Francino. Yo no sé tú, pero yo me lo pensaré antes de volver a Monfragüe algún día. Bueno, gracias al profesor Grulla tuvimos esta exclusiva. Pues nada, hasta aquí llegamos. Yo me voy de vacaciones. La UBI no se va, nuestro buzón va a permanecer abierto, udv@cadenaser.com. Así que ya saben, ese es el buzón para los errores. Y si en algo nos hemos equivocado, que seguro que sí. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Feliz descanso, Isaías. Igualmente, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.